Hola, mi nombre es Ana, tengo 26 años y fui víctima de abusos desde los 5 años hasta los 14, principalmente por parte de mi padre y de mi hermano mayor. Este post lo hice para un grupo de Facebook de sobrevivientes de abusos y un amigo que usa Reddit me alentó para que lo comparta por acá también. Hoy en día superé todo y vivo con mi marido al que amo con todo mi ser y con mi hija de casi un año que es la luz de mi vida. Lo que cuento lo hago desde un lugar de mí que necesita expresar todo lo que pasé, lo que siento y sobre todo dar el mensaje que se puede salir de los lugares más oscuros. Mis padres tuvieron a mi hermano cuando los dos eran muy chicos, tenían 18 años y mis abuelos de parte de mi padre los obligaron a casarse. Mi papá, me cuesta llamarlo así, venía de una familia de mucha pero mucha plata. Mi mamá al contrario viene de una familia más humilde del interior de la provincia. Yo nací mucho después y cuando cumplí 5 años mis padres ya se estaban separando. Me acuerdo muy poco de esta época. Mi mamá se tuvo que mudar y nos llevó a mí y a mi hermano a vivir con ella. A mi papá lo veíamos los fines de semana y en las vacaciones. No me acuerdo cómo empezaron los abusos, pero fue en esta época. Lo primero que me acuerdo es que yo pensaba que él era dos personas diferentes, como que se transformaba. Mi papá bueno era el que me llevaba a pasear, me compraba juguetes y me decía que me quería. El malo me sentaba arriba suyo estando en ropa interior, me besaba en la boca, me tocaba y a veces me obligaba a dormir con él en su cama mientras me tocaba o me rozaba con sus partes. Eso fue lo que pasó durante 2 años más o menos, cada vez que iba a visitarlo. A mis 8 años mi hermano, que en ese entonces tenía 15, se mudó con mi papá y empezó a hacerme lo mismo. Yo me acuerdo que estaba jugando con mis muñecas o dibujando en la cama y mi hermano se me subía encima o me tocaba. Al poco tiempo era normal que tanto mi papá como mi hermano se masturbaran adelante mío, incluso estando el otro presente. Yo no le contaba nada a mi mamá porque pensaba que se iba a enojar conmigo, me empecé a volver retraída y me quedaba todo el día en mi cuarto jugando. También empecé a masturbarme de muy chica y un día mi mamá me encontró y se enojó. Por eso no quería hablar con ella, porque pensaba que lo que me hacían era culpa mía y ella se iba a enojar. Un día mi hermano se estaba masturbando adelante mío y mi papá me obligó a mirarlo mientras me preguntaba si me gustaba. A todo esto mi papá se justificaba todo el tiempo y me decía que hacía lo que hacía porque me quería mucho y muchas otras cosas desagradables. Un asco. Me obligó a masturbar a mi hermano. A partir de ahí los dos me obligaban a masturbarlos, a veces a los dos juntos. Después empezaron a obligarme a tener sexo oral con ellos. Cuando cumplí 9 tuve mi primera vez con mi hermano y al poco tiempo con mi papá. Incluso muchas veces lo hacía uno y después el otro. Los abusos eran muy diferentes, de esto me acuerdo mucho, mi hermano era más frío y casi ni me hablaba, a veces hasta se ponía violento. Pero mi papá me hablaba mucho, todo el tiempo mientras abusaba de mí y hasta hoy en día no me puedo sacar de la cabeza las frases que me decía. Desde te amo princesita hasta cosas muy perversas que prefiero no decir, pero que básicamente eran forma de abuso verbal y degradación. En el colegio me costaba hacer amigas y me sentía que no podía hablar con nadie, ni con mi mamá, que en ese momento tenía una pareja nueva y estaba embarazada de mi hermano menor. Yo tenía mucho miedo y vergüenza. Miedo porque me acuerdo que en un momento le dije a mi hermano llorando que le iba a contar a mi mamá. Mi hermano le contó a mi papá y mi papá me dijo que si yo alguna vez contaba algo me iba a llevar a vivir con él y nunca más iba a ver a mi mamá. A medida que pasaba el tiempo yo estaba cada vez más mal y los abusos fueron empeorando. Mi hermano incluso empezó a traer un amigo a la casa y los dos abusaban de mí como si fuese un juego. Cuando tenía 12 años pasó lo peor. Mi hermano y 2 amigos de él me drogaron y me violaron varias veces. Después de ese episodio me escapé de mi casa y mi mamá empezó a darse cuenta que algo me pasaba. Yo escondía todo y para colmo mi mamá trabajaba todo el día y nos veíamos poco. Los abusos siguieron empeorando, sobre todo de parte del hijo de puta de mi hermano que me obligaba a hacer cosas muy perversas. Muchas veces me ataba a la cama para que no me mueva, así de hijo de puta era. Yo era bastante rebelde con mi mamá y empecé a no hacerle caso o a faltar al colegio. A mis 13 años mi papá me llevó a una quinta que tenía en el campo un fin de semana largo con un amigo de él y me dejó ahí con esta persona que abusó de mí durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Esto se volvió a repetir varias veces con personas diferentes. Estoy segura que era gente que le pagaba para abusar de mí. Una de esas personas fue Hernán, que fue muy importante para que yo pueda salir de ese círculo de abusos. Él se enamoró de mí. Era la primera vez que alguien me trataba bien después de tantos abusos y yo, siendo tan vulnerable, tuve una especie de enamoramiento. Creo que no era más grande que mi hermano, la última vez que lo vi le conté toda mi historia, era la primera vez que se lo contaba a alguien, y a partir de ahí me di cuenta que podía hablar de eso. A la primera que se lo conté, aparte de Hernán,
Fue a una amiga de mi mamá a la que quería mucho. Ella se lo contó a mi mamá y ahí se terminó todo porque mi mamá habló con mucha gente y logramos denunciar a mi papá y a mi hermano. Mi papá pagó los abogados más caros para hacerme quedar a mí y a mi mamá como locas. Por un tiempo sufrimos mucho la falta de recursos legales y sobre todo la indiferencia de muchas personas, incluso la familia de mi padre. Yo quería mucho a mis abuelos paternos y me dolió mucho que dejaran de hablarme. Ellos pensaban que les queríamos sacar plata. Gracias a Dios la justicia llegó por otro lado. Mi papá murió de una sobredosis de cocaína meses después de que lo denunciara. Sé que estuvo muy mal por lo que estaba pasando, se lo merecía. Empezó a tener una vida autodestructiva, chocó estando borracho, agarró del cuello a una empleada de él, y empezó a abusar de las drogas hasta que murió. Mi hermano al final se fue a vivir a Colombia antes de que pudiésemos hacer algo, nunca supe más nada de él. De las otras personas no pudimos hacer nada porque no teníamos datos y de los amigos de mi hermano solo denuncia al que me acordaba su nombre. Pero no había suficientes pruebas y no se pudo hacer nada. Después de todo lo que viví y a medida que crecía me daba cuenta lo que había pasado. Traté de suicidarme cortándome las muñecas a los 16 años. Por suerte no lo logré. Ese año empecé tratamiento con una psiquiatra y cambié de psicóloga y de a poco fui mejorando. Lo que más me costó fue salir del círculo vicioso de malas relaciones. Hasta los 21 años todas las relaciones que tuve fueron abusivas en el sentido de que me dejaba manejar por mi pareja y un novio incluso llegó a pegarme. Años de terapia me ayudaron a darme cuenta que yo buscaba inconscientemente ese tipo de relaciones porque tenía poca autoestima y buscaba relacionarme a través del dolor. Hasta que conocí a mi pareja actual que es el amor de mi vida y la persona más buena y dulce que conozco. Tenemos una hija hermosa que va a cumplir 1 año y si bien tengo un pasado que es horrible, hoy en día puedo decir que soy feliz con mi familia. Mi marido sabe de mi historia y me apoyó mucho en momentos difíciles al inicio de nuestra relación. Le debo mucho a él y sobre todo a mi mamá y a su pareja que me ayudaron mucho. Me siento con la necesidad de contar mi historia para descargarme y transmitir que no importa que tan mala sea la vida que le toque a uno, siempre se puede salir adelante y mejorar. Pasé la mitad de mi vida en una pesadilla, pero siento que ahora soy una persona fuerte y que tengo la capacidad de seguir adelante. A veces tengo días en los que estoy un poco triste porque se me vienen a la mente los recuerdos, no lo puedo controlar, pero cada vez son menos esos días. Sé que nunca lo voy a olvidar, pero pude superarlo y hoy ya no tengo el peso de esa mochila que sentía que me aplastaba. Gracias.